Buenos filos para todos. Bienvenidos al video 88 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis, versión vertical. Ya sé, no se enoje. Lo que pasa es que mi tocayo, Juan Manuel Borrero, quiso hacer esta vez el video en vertical y bueno, por única vez lo vamos a hacer en vertical. Y en el video de hoy vamos a ver una navaja enorme, la más grande, la Victorinox XAVT o XAVT. Así que ya mismo vamos a la presentación y navajas. Amigos, buenos días. Ya como muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Juan Manuel Borrero. Hoy me siento muy orgulloso porque Juan Manuel Sosa, del canal Navajas y Amigos, me pidió el favor de que le mostrara mi Swiss Champ XAVT. Quise hacer esto algo diferente porque es una navaja muy grande y sería un video muy extenso. Entonces, como todos ustedes saben y ya lo hemos hablado en otros videos, la base de la Swiss Champ XAVT, que acá la tengo, empezamos por una Swiss Champ que tiene 33 servicios, los cuales, pues, esta es la de uso diario mío, por eso está un poco sucia. No los vamos a mencionar, ya todos conocemos la Swiss Champ tradicional, pero la vamos a dejar acá a un lado por si la requerimos para algo. De la Swiss Champ tradicional de 33 servicios pasamos a la XLT, que tiene 50 servicios, es decir, le añadimos 17, la vamos a dejar acá a un lado. Pero la XAVT tiene 80 servicios, mucho, 30 más que la XLT, 47 servicios más que la Swiss Champ tradicional. ¿Qué podemos encontrar en la XAVT de diferente? Bueno, las cachas, al tener herramienta LED, que ahorita hablamos de ellas, lo que hace es que para la cacha trasera encontramos las 3 herramientas que por lo general se encontraban con su alfiler 4, y la pinza entonces va siendo un poco más pequeña el depilador que las navajas tradicionales. Vamos a ir por las capas traseras, porque aquí ya vimos una herramienta nueva que no tenemos en la Swiss Champ XL, y es que trae 2 destornilladores pequeños. Debe haber alguna leve diferencia en alguno y en el otro porque tiene 2. Entonces ahí ya tenemos una herramienta diferente. Nuestra Swiss Champ tradicional tiene su gancho multiusos. Esta tiene 2 ganchos multiusos, una con la tradicional lima de uñas, que no sé cómo hacen para limárselas ahí, pero bueno, y uno liso de los modelos anteriores. Por herramientas traseras, esa diferencia tenemos de esas herramientas de más. ¿Qué pasa en las herramientas delanteras? Esta navaja tiene las 2 lupas, la anterior y la nueva, con sus respectivos aumentos. Entonces, ahí vamos sumando de las 33 herramientas, de las 50 herramientas, ahí siguen sumando más herramientas. Tenemos las 2 lupas diferentes. Por consiguiente, la lupa va encontrada con el dispositivo de luz, el LED. Tenemos una herramienta muy simpática y sí le hace falta muchas navajas, y es el punzón que traen las Pioneer, por ejemplo, que es el punzón lateral. Muy buena herramienta este punzón que tenemos acá. Una belleza, la hoja cerrada, dentada. Qué lástima que no hubiese más navajas con esa herramienta o con las clip point que veíamos en una época. Estas 2 herramientas también las trae la XLT, pero vale la pena mencionarlas porque no las trae la Swiss Champ normal, y es las 2 cuchillas pequeñas, podadora, y la de electricista. Excelentes ese par de herramientas. Como todos conocen, la
LT trae un juego de bits completos. Este trae el mismo juego de bits que trae la XLT y trae otro juego adicional con otras puntas Tor y otras cosas. Y otras dos herramientas muy simpáticas que trae adicionales son la herramienta combo. No sé específicamente para qué, por eso ahorita en mis comentarios hablaré un poco de esta navaja, porque tenemos abre latas y tenemos abre botellas, y adicional pues nos ponen herramienta combo. Bueno, listo. Y otra herramienta muy particular que me gusta mucho, y es la famosa hoja de relojero para abrir las tapas de los relojes. Con todo eso que mencioné de esta navaja, comparada con la XLT50, ahí tenemos 72 herramientas más, mejor dicho, 22 herramientas más, para un total de 72, 73. Y tenemos 7 funciones más en el reloj. El reloj, el altímetro, el barómetro, cronómetro, despertador, temporizador y temperatura. Ahí están las 7 funciones, que son las mismas que traen las herramientas Traveler y esas cosas. Para esta navaja necesitamos 3 pilas Renata 1225, una para este dispositivo y 2 para el de la linterna. Ya nomás estamos hablando que el solo cambio de pilas vale lo que podría costar una Spartan de segunda. Aquí tenemos la XAUBT con sus 80 funciones. Ahora les voy a hablar un poco de lo que considero que es esa navaja. Muy linda, espectacular navaja, divina. Pienso que cualquier buena colección debe tener esta navaja. Que sea práctica, no lo es. Yo no me imagino destapando un vino con este descorchador cuando ni siquiera uno lo puede agarrar para poder descorchar. No sé, sería muy fácil de doblarlo. Como lo mencioné antes, veo de todos modos, al tener una herramienta combo, pues sobra, pero yo sé que es que las querían poner todas las herramientas actuales y cosas de esas, entonces, pero una herramienta combo sobra cuando tienes los dos abrelatas y abrebotellas. Sin embargo, volvemos a lo mismo, el destapador, el destornillador de la combo es intermedio entre este y este. Que si la uso, no. Me gustaría de pronto pues tenerla como en la mesa de noche para poder ver la hora, porque de todos modos no le veo función fácil. Manejar las tijeras es una cosa muy difícil, porque a mí no me cierra el puño, no la puedo empuñar la navaja completa. Yo sé que mi mano no es muy grande, pero de todos modos es una navaja que ni siquiera la alcanzo a empuñar completamente. Entonces no la veo práctica. Muy linda, muy completa, pero bueno, para una muy buena colección sí debe estar disponibles. Amigos, un abrazo. Juan Manuel, gracias por invitarme a tu canal a hacer esta presentación. Quería hacer otra pequeña comparación, que es qué tan ancha es. Ya ustedes conocen, muchos de ustedes conocen, la mayoría tenemos Swiss Champ. XLT no la tiene tanta gente, pero entonces mira que uno puede comparar qué tan ancho es comparado con una XLT. Pero la comparación que quería hacer es que cojo la Swiss Champ que me regaló mi papá en el año 91 y saco acá otra Swiss Champ, la que tengo de ciervo, y podemos decir que la XAVT es exactamente por milímetros lo equivalente a 2 Swiss Champs. Un abrazo, amigos, que estén muy bien. Camarada, final del video, ya lo dijo todo el tocayo respecto a la Victorinox
XAVT o XABT, en un video vertical. Primera y última vez que hacemos esto. Para la próxima semana vamos a entrar con las Alox. Seguramente la Solo Alox y alguna más. Así que si tienen foto de la Solo Alox o alguna Victorinox de una capa Alox, me la mandan a navajasyamigos@gmail.com. No, el vertical es medio complicado, encima los subtítulos se van a encimar, va a estar, pero bueno, había que probarlo. Aparte, lo dice el tocayo, que es miembro de primera del canal. Camaradas, está la finalísima ahí. Camper Camping versus la Delemon S18 amarilla. Una de esas Victorinox es la que ustedes dicen que más vamos a extrañar. Si les gustó el video, me dejan un like, se suscriben al canal y activen la campanita porque por ahí tiro videos sin avisar nada. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Down.